Nos vamos a ocupar en este vídeo de la diferencia entre la prima de inflación y la tasa de inflación, Inflation Premium, Inflation Rate. Y para responder a esta cuestión vamos a hacerlo mediante una pregunta tipo test formulada en el formato del CFA nivel 1. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál de las siguientes sentencias representa mejor la diferencia entre la tasa de inflación y la prima de inflación? La respuesta A, la prima de inflación es una rentabilidad extra que compensa a los inversores por la inflación esperada. La respuesta B, la prima de inflación se monitoriza por parte de los bancos centrales y tiene un impacto en el valor real del dinero a lo largo del tiempo. Y la tercera, la tasa de inflación representa la rentabilidad adicional que los inversores demandan para compensarles por la pérdida de poder adquisitivo debida a la inflación. Bueno, pues este tipo de pregunta nos va a servir para preparar el CFA nivel 1 y también para responder a la pregunta que hemos hecho al comienzo. El alumno puede parar ahora el vídeo y responder a la pregunta. En este caso yo no lo voy a parar, evidentemente voy a continuar. La respuesta correcta evidentemente es la A. La prima de inflación es una rentabilidad extra que compensa a los inversores por la inflación esperada. La respuesta B hace referencia a la tasa de inflación y la pregunta se refiere a Inflation Premium, pero realmente la respuesta hace referencia a la tasa de inflación, mientras que la C exactamente lo mismo, habla de la tasa de inflación, pero se refiere exactamente a la prima de inflación. Podemos muy bien ver la diferencia entre ambos conceptos. Aquí tenemos que la tasa de rentabilidad la podemos diferenciar en todos estos componentes, es decir, en el tipo de interés libre de riesgo real, es decir, sin inflación, más un conjunto de primas que vienen desde el punto de vista de la inflación, la prima de riesgo, de impago, de liquidez, de vencimiento, etcétera, etcétera. De una manera más específica, y esto es lo que nos interesa a nosotros, vamos a diferenciar entre estos dos modelos. Cuando hablamos del tipo de interés nominal frente al tipo de interés real, podemos decir que la prima de inflación se añade a ese tipo de interés real para llegar al tipo de interés nominal. Por lo tanto, la prima de inflación no es más que algo añadido, en este caso algo matemáticamente lo estamos sumando. Mientras que cuando hablamos del tipo de la tasa de inflación, la ecuación que utilizamos es la ecuación número 2, donde decimos que 1 más el tipo de interés risk-free rate real es igual a 1 más el tipo de interés nominal, tipo de interés libre de riesgo nominal, partido de 1 más la tasa de inflación. Por lo tanto, una vez que introducimos este concepto, entramos en la tasa de inflación. Por lo tanto, la mejor manera desde mi punto de vista para diferenciarlas es entender muy bien las dos ecuaciones. La prima de inflación se suma al tipo de interés real para llegar al nominal, mientras que la tasa de inflación tenemos que añadirla o tenemos que descontarla del tipo de interés nominal, pero mediante esta ecuación que tenemos la número 2, es decir, mediante el descuento del dinero, mediante lo que llamamos habitualmente el valor temporal del dinero. Y por último, una definición de prima de inflación. Bueno, pues la rentabilidad extra que compensa al inversor por la inflación esperada, exactamente la primera de las que teníamos antes, es un componente del tipo de interés o de la tasa de rentabilidad de una inversión. Representa la rentabilidad adicional que los inversores demandan para compensarles por la pérdida de poder adquisitivo que se genera como consecuencia de la inflación. Esencialmente es la parte del tipo de interés nominal que los inversores esperan para cubrir la inflación anticipada en el periodo en el que dura su inversión. Bueno, la prima de inflación, por último, nos dice que está implícita, embedded, en los tipos de interés de los activos para garantizar que los inversores pueden mantener su poder adquisitivo y adquirir una rentabilidad real que consiga alinear sus objetivos con los objetivos de la inversión. Y por último, la tasa de inflación. Bueno, pues muchas definiciones, medida del tipo de interés al cual los precios de los bienes y servicios están aumentando y por lo tanto si aumentan los precios disminuye el poder de compra. Y una de las definiciones que hemos visto en la pregunta es que los bancos centrales y los gobiernos monitorizan esta tasa de inflación de una manera muy cercana, muy exhaustiva para mantener o para utilizar su política monetaria. En este caso nos dice su política económica. Bueno, la tasa de inflación puede afectar a diferentes actividades económicas
donde incluimos el ahorro, el gasto, las decisiones de inversión y también impacta, como no, en el valor real del dinero a lo largo del tiempo. Bueno, y sin más, esta es la diferencia entre la prima de inflación y la tasa de inflación. Recuerde que para encontrar más preguntas como estas puede acudir a la página web financetraining.com.